Porque hay una resolución que produjo la ONU en el día de ayer. Esa resolución es con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania. La ONU produjo una resolución donde exhorta a Putin a retirar las tropas rusas de Ucrania. A retirar las tropas rusas de Ucrania incondicionalmente. ¿Qué valor tiene la resolución? ¿Qué debilidad tiene la resolución? Bueno, la resolución tiene el valor del voto mayoritario que alcanzó, porque esta resolución consiguió el voto de 141 estados. 141 estados votaron ayer una resolución pues pidiendo a Putin la terminación de su invasión en Ucrania. Hubo 7 estados que votaron en contra de esa propuesta. Hubo 7 estados que votaron en contra de esa propuesta. ¿Cuáles son esos estados? Bueno, Rusia votó en contra de la propuesta, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Mali y Siria. Señores, solamente Nicaragua en la región votó en contra, porque hay que resaltar que Cuba no se atrevió a votar en contra. Cuba está entre los países que se abstuvieron. Es decir, hubo 32 abstenciones encabezadas por China. Cuba se fue a ese grupo, como se fue Bolivia, como se fue El Salvador, pero no se fueron al no. No se fueron al no con Putin. Se fueron al grupo de China, al grupo de los abstencionistas. Entonces, bueno, su principal valor es el mensaje mayoritario del mundo. Debilidad, eso no es vinculatorio. Es decir, esa no es una resolución que se le pueda imponer a Putin. Esa resolución solo sirve como exhortación. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado en otros análisis que el esquema de la ONU es muy especial. Es una organización aparentemente democrática, pero antidemocrática. Putin puede coger a los 141 países que votaron por esta resolución, mandarlo a que la resolución se lo pongan en un papel que sea cómodo, que sea suave, y hacer lo que él quiera con eso. Lo que él quiera con eso, porque eso no es vinculante. Porque basta con que en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vete cualquier decisión de la ONU para que la ONU no aplique la decisión. Entonces, bueno, hay una noticia muy triste que nos da duro, que es sobre el fallecimiento del doctor Víctor Gómez Vergés, el padre de Víctor Gómez Casanova. Así es que vamos a ofrecer un poco más de detalles sobre este lamentable fallecimiento del doctor Víctor Gómez Vergés. Vamos a ver si incluso, aún sabiendo las condiciones en las que debe encontrarse, podemos conversar con Víctor Gómez Casanova para ver cómo serán las honras fúnebres de su padre, si don Víctor estaba aquejado de hace un tiempo de situaciones de salud,
muy protegido por su familia, aislado, con todo el cariño del mundo, y sabemos que su situación de salud era un tanto frágil desde hace tiempo. Entonces se ha producido el fallecimiento del ex canciller don Víctor Gómez Vergés, nuestro querido amigo don Víctor Gómez Vergés. Es decir que más adelante tenemos otros detalles con relación a esta situación. Entonces, señores, no es vinculatoria. Rusia puede hacer con ella lo que se le antoje. De hecho, es la cuarta vez que la ONU toma una resolución planteando esta situación. Esto lo único que sirve es para tomar un pulso de la situación y ver lo aislado realmente que se ha ido quedando Vladimir Putin con esta situación, porque hasta países que pudieran haber tenido una posición solidaria con él prefieren el tema de la abstención. Con relación a este conflicto, quiero recordar finalmente un memorándum que aparentemente ha terminado sin ningún efecto. Me refiero al memorándum de Budapest. Ese memorándum que se suscribió en el año de 1994, 5 de diciembre de 1994. Después que se produjo el colapso de la Unión Soviética, había una preocupación en el mundo por todas esas antiguas repúblicas soviéticas que tenían armamentos nucleares. Y la principal preocupación pues tenía que ver con países como Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, que tenían gran cantidad de armamentos nucleares. En el 1992 se consiguió que Bielorrusia y Kazajistán entraran en el Tratado de No Proliferación de Armamentos Nucleares, pero en Ucrania hubo reticencia. Aún en una Ucrania prorrusa había reticencia al abandono de los armamentos nucleares. Sin embargo, eso concluyó en el memorándum de Budapest del 5 de diciembre de 1994. En ese memorándum, Ucrania se comprometió con lo que podemos decir los 3 principios de la no proliferación de armas nucleares. Ucrania está comprometida, esos 3 principios son los siguientes. Ucrania no puede recibir. Ucrania no puede producir ni puede adquirir armamentos nucleares. Se comprometió con esos 3 principios. Pero no solo se comprometió con esos 3 principios, sino que Ucrania se desprendió de todo su arsenal nuclear. ¿Qué cosas entregó Ucrania en esos momentos? 1.240 ojivas nucleares, 133 misiles estratégicos R-18, 46 misiles estratégicos RC-22, 564 misiles cruceros, 3.000 armas nucleares tácticas. Es decir, Ucrania no se quedó con un lapicero nuclear y atada al principio de no recibir, no producir y no adquirir armamentos nucleares. Ese fue el memorándum de Budapest. ¿Quiénes suscribieron el memorándum de Budapest y a cambio de qué Ucrania firma el memorándum de Budapest? Bueno, en principio estamos hablando de 3 países que suscribieron el memorándum de Budapest: Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.
suscribieron el memorándum de Budapest, mediante el cual Ucrania se desprendió de todo su arsenal nuclear. ¿A quién se lo entregó? A Rusia. Entonces, estos fueron los compromisos que se asumieron en ese momento, en este memorándum de Budapest. Respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania. Abstenerse de la amenaza al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Abstenerse de ejercer coacciones económicas destinadas a subordinar a sus propios intereses y asegurarse así ventajas de cualquier tipo. El ejercicio por parte de Ucrania de los derechos inherentes a su soberanía. Solicitar la pronta actuación del Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a Ucrania como Estado no poseedor de armas nucleares, adherido al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en caso de que sea víctima de un acto o amenaza de agresión con armas nucleares. No utilizar armas nucleares contra ningún Estado no nuclear que sea parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. La Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Ucrania se consultarán en caso de que se produzca cualquier situación que suponga un reto para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Entonces, más adelante, Francia, Canadá y China rubricaron también el documento, mientras que Ucrania, además de ofrecerse a mediar en las conversaciones sobre seguridad con Rusia, fue invitada por Europa y Estados Unidos a participar en el programa de Asociación para la Paz y a iniciar la cooperación con la OTAN. Nada parecía amenazar entonces la seguridad de Ucrania. Su soberanía e integridad territorial habían quedado garantizadas por la comunidad internacional. Pero una cosa piensa el burro y otra quien la apareja. Después se van a dar una serie de acontecimientos que varían la torta. Rusia no ha esgrimido el peligro nuclear en Ucrania porque sabe que eso no existe en Ucrania. Sí ha esgrimido la otanización, que es otra cosa, pero no el peligro de las armas nucleares. Pero aún así, lo que está en juego va más allá del tema de otanización, del tema de armas nucleares. Lo que está en juego es lo que representa de por sí Ucrania. Lo que representa de por sí Ucrania y que en manos de Estados Unidos, de Europa, pues Rusia entiende que como quiera es una amenaza futura y que tiene que mantener una acción de fuerza que le permita participar en una recomposición geopolítica del entorno. Esa es la batalla que se sustenta ahí, que hoy cumple un año y que probablemente en un año, si Dios nos preserva la salud, pues estamos aquí hablando del segundo aniversario de esta batalla, porque hay una ventaja para gran parte de los países que están involucrados en ella. Europa, Estados Unidos, están viendo la oportunidad de mantener a Rusia en un conflicto prolongado que la lleve a su máxima debilidad. Entonces, los muertos son ucranianos, los muertos son rusos. Entonces, usted tiene una batalla en otro terreno con sus intereses, en función de sus intereses. Ya después, ahí vemos cómo nos repartimos todo lo que eso representa, porque no hay guerra si no hay grandes negocios detrás de las guerras. Entonces, esperemos, señores, a ver cómo termina eso. Pero no quiero